Dios te guarde. Soy tu hermano Cristian Laos Charles y quiero bendecirte con una palabra extraordinaria en esta hora. Gloria al Señor. Tengo un invitado que estará hablando una palabra sobrenatural. Estaremos hablando con el tema conectado al Espíritu Santo. Podemos ver en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De la única forma que el ser humano puede tener poder es teniendo al Espíritu Santo de Dios. Y quisiera hacerle una pregunta en gloria al Señor a este compañero, gloria a Dios. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios? Amén. Hola, soy hermano Luis Peguero, hombre de la iglesia Gracia de Dios Fuente de Salvación, Consuelo. Mira, realmente el Espíritu es 100% necesario para la vida cristiana. Por ejemplo, si nos vamos al principio, cuando Jesús vino aquí a la tierra, Jesús como niño tenía su conocimiento. Jesús empezó trabajando con su padre como evangelista y llegó el tiempo a los 30 años de que él fue bautizado. Sí. Fíjense que cuando Jesús fue bautizado, inmediatamente dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo como paloma, e inmediatamente Jesús empezó a hacer milagros. Hasta que no descendió el Espíritu Santo no empezó. O sea, aún Jesús, el Hijo de Dios, el que es Dios, necesitó que llegara el Espíritu Santo para empezar su ministerio. Otra cosa es, predicaba mi esposa sobre esto y no se me ha olvidado. Miren, mi esposa predicaba acerca de Daniel. Cuando Daniel fue tirado al foso de los leones, era un hombre que mantenía la comunicación con Dios. 3 veces al día dice la Biblia que Daniel oraba a Dios. ¿Y qué nos dice esto? Que para poder nosotros estar conectados con el Espíritu tenemos que tener una comunión íntima con Dios. ¿Qué sucede? Que hay unos personajes que dicen: no, este hombre no puede orar, y hacen un edicto y dicen: oye, aquí nadie puede hablar con nadie por encima de ti. Entonces van, lo firman y le dicen: el rey firma el edicto. Cuando llegue el momento en que venga Daniel se da cuenta, ¿vale? ¿Y qué hace Daniel? No tuvo miedo. Daniel no se escondió. Pues fue arriba, abrió la ventana y se puso a orar. Véanme que estoy orando, estoy hablando con mi papá, porque a pesar de la dificultad mantuvo su comunión con Dios. Sucede que cuando llega el momento de que dicen al rey: bueno, Daniel estaba haciendo una cosa y tú firmaste un edicto y hay que tirarlo, el rey no se puede negar, aunque él no quería. Tira a Daniel al foso de los leones. Pasa algo muy interesante. Fíjate que cuando tiran a Daniel al foso de los leones lo tocan a Daniel. Al otro día el rey va con mucha pena y dice: wow, Daniel se me olvidó que lo mataron. Y cuando ve, Daniel está vivo, ahí con los leones. Sucede algo, ¿va? Los leones que comen carne. Pero Daniel estaba con esa íntima comunión con Dios. Daniel era espíritu. El que llegó ahí no era carne, sino era espíritu. Entonces, cuando nosotros estamos revestidos de lo que es el Espíritu de Dios, podemos vencer cualquier dificultad. Explícame eso, repítelo. Mira, cuando estamos revestidos del Espíritu de Dios, podemos vencer cualquier dificultad. En el orden que leí el varón, lo que pasó el día del Pentecostés es que ellos estaban unánimes. Dice que estaban unánimes. Eso no era que uno aquí, que uno allá, y que uno ahí viendo el teléfono, ¿verdad? Que uno ahí mirando pajaritos volando, que uno chismeando con el compañero. No, estaban unánimes en el Espíritu. Fíjate algo. Tú que eres de campo, yo que soy de campo. Cuando tú estás atizando un fogón, como le llamamos allá, tú tienes que tener la leña de la cerquita. Cuando tú separas la leña, ¿qué hace el fuego? Se apaga. Entonces, para mantener el fuego del Espíritu Santo hay que estar unánimes. ¿Qué dice? Estaban todos unánimes. ¿Y qué pasó? Descendió el Espíritu Santo, hablaron diferentes lenguas. O sea, se movió algo poderoso. Entonces, hay que estar conectado con Dios como Daniel para poder recibir su bendición. Ahorita usted hablaba y decía que hasta el mismo Jesús necesitaba al Espíritu Santo para él poder hacer milagros. O sea, eso me da a entender que si las personas no tienen al Espíritu Santo no pueden operar en milagros. Claro, es que es imposible, es prácticamente imposible, porque es que tú como carnal, como hombre que eres, puedes hacer algo sobrenatural. O sea, no se puede. Es que algo que es carnal no puede ser. ¿Qué dice la Biblia? Que lo que son de la carne no entienden la cosa del Espíritu. ¿Y qué dice otra cosa? Y tampoco puede. O sea, él le declara que no solamente que no lo pueden hacer, sino que no pueden. Es imposible. Porque es que, mira, yo le decía a la iglesia ahora en un estudio que teníamos, de que miren,
nosotros tenemos una lucha continua, pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como dice la Biblia. ¿Cómo tú puedes luchar contra un espíritu? Tú siendo humano. O sea, tú no puedes. Tú tienes que tener en ti el Espíritu Santo para que pelee el Espíritu Santo contra los que demandáis contra los malos espíritus. Ahora, yo le quiero preguntar algo, tengo una inquietud. La llenura y la manifestación del Espíritu, ¿es lo mismo? La llenura y la manifestación del Espíritu. Wow, me gustaría que tú pensaras así. Dieras, Ya que está hablando de eso, me mira, gustaría saber. una cosa depende de la otra. Porque para manifestarte en ti el Espíritu, primero tiene que estar llena. No es lo mismo, pero una depende de la otra. Porque no se puede manifestar en ti lo que no está. O sea, si tú no tienes el Espíritu, no se manifiesta. Para tú manifestar el Espíritu, tienes primero que llenarte del Espíritu. Por eso es que ahora, varón, si te has fijado que está de moda el tema de las emociones. Las emociones en la iglesia es un tema tremendo. Y yo veía el video que me mandaste anterior a cuando hablaban de eso. Y yo decía, mira, es que hay predicadores que van a predicar o por el dinero o por la fama. Y fíjate que la mayoría de esos predicadores se concentran en la prosperidad. wow. En decir, no, que van a tener casa, que van a tener carro. Entonces, Dios le dijo a un profeta, ¿por qué tú le hablas al pueblo de paz si no hay paz? Si no hay paz. No venga a hablar mentira. Otra cosa es, a veces, esos predicadores están viendo el público. Y el que ellos vieron que se movió, a ese le profetiza. Wow. Al que ellos vieron que dio una emoción, a ese que ellos le hablan. Entonces dime de la llenura y el bautismo, porque yo oí a alguien predicar de que la llenura es lo que nosotros, por ejemplo, buscamos, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, pero ya el bautismo sucede una sola vez. ¿Bautismo en agua o bautismo en No, espíritu? el bautismo del Espíritu Santo. Sí, claro. Son cosas diferentes, porque el bautismo lo recibimos una vez, ¿verdad? Pero Y la llenura, nosotros somos los que tenemos que buscar esa llenura, porque nosotros somos bautizados en el Espíritu, pero si nos descuidamos, claro, ¿verdad? mira, yo te No tenemos respondo- la llenura del Espíritu Yo te Santo. respondo de una manera muy simple, y es, ¿has visto personas bautizadas en el Espíritu Santo descargarse? No, imposible, yo entiendo que no. No, Porque tú estás lleno de... no me entendiste, ¿no? No No entiendo. te radical. Dale, dale. No entiendo. ¿Has visto una persona que se ha bautizado en el Espíritu descargarse? Ah, sí, claro. Claro, entonces dice que no es lo mismo porque inmediatamente te descargas ya el Espíritu Santo se apaga. Claro, mira. Acuérdate que en el libro de Hechos 1.5 dice, búscalo ahí a ver. Hechos 1.5. Vamos a ver. Eso está sumamente interesante, hablar del Espíritu Santo. Mira, Y eso es un tema que casi las personas no le enseñan. Porque yo escucho, ¿sabes? Soy de 2000 por ahí. Yo escucho que en el tiempo atrás, Catherine no me ría, en el tiempo atrás se hablaba mucho de cómo ser lleno del Espíritu Santo. Ahora hay personas que se convierten y ni siquiera se les enseña de cómo ser lleno. No se les enseña la sensibilidad del Espíritu. Hay gente que no son sensibles. Hay gente que no son sensibles al Espíritu. Ahí dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, fíjate, y yo sé que tú Ahí tienes está la algo. respuesta, ¿verdad? Claro, ahí está la respuesta. Ahora, no es lo mismo andar en el Espíritu, que no es lo mismo estar en el Espíritu que andar en el Espíritu. Tú puedes estar en el Espíritu, pero no andas. Dice que Jesús fue llevado en el poder del Espíritu al desierto. O sea que el Espíritu lo tomó y él fue en el poder del Espíritu. O sea que cuando tú estás en el poder del Espíritu, tú operas en niveles sobrenaturales. Entonces cuando tú estás en lo sobrenatural, no es lo mismo que estar en lo natural. O sea, no es lo mismo estar en el Espíritu que estar en el poder del Espíritu. Y hay muchas personas que se confunden. Entonces necesitamos que la gente entienda que el Espíritu Santo es real. Hay personas que creen que el Espíritu Santo es una paloma. Sí, claro. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la divinidad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo, Catherine? Es anhelando estar con Él.
anhelando estar con el Espíritu Santo. Tienes que amarlo porque el Espíritu Santo es para los que creen. El problema de mucha gente es que quieren el Espíritu Santo pero no creen, no creen que le hay. Entonces, como no creemos que le hay, es imposible poder acceder al Espíritu Santo. Hay una generación que desconoce eso. Ahora bien, ¿puedes ser cristiano y no tener el Espíritu Santo? Claro que sí. Si vas a Hechos 19, dice que habían personas, 12 hombres, que conocían el bautismo de Juan a través de Apolo, pero no conocían al Espíritu Santo. Ahora yo me hago esta pregunta, pero ¿cómo una persona con 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio y no tenga experiencia con el Espíritu Santo, no lo conozca? Fíjate, cuando el apóstol Pablo llega y le pregunta, ¿ustedes conocen al Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera nosotros hemos oído hablar de él. Wow, ¿cómo es posible que hayan en iglesia que en este tiempo tú le hables de lo sobrenatural, tú le hables de pasar tiempo, experiencia con el Espíritu Santo y no sepan decirte? Y dice que cuando el apóstol Pablo oró por ellos, le imponía las manos y ellos recibían al Espíritu Santo. Una de las formas de recibir el Espíritu Santo es con la imposición de manos, que muchas personas no creen en eso, pero cuando impones manos, el Espíritu Santo se transfiere. Es una forma de transferir el Espíritu Santo. Mira, es tremendo. Hay varios temas o varios puntos que tocaste que son bien importantes. Por ejemplo, lo que decía en Hechos 5 era una profecía de lo que iba a acontecer en lo que leíste luego cuando descendió el Espíritu Santo. Y otra cosa, el Espíritu Santo es una persona, y esa palabra me llamó mucho la atención. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros como seres humanos pensamos que lo que vive dentro de nosotros es algo que no siente, que no parece. Pero el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se alegra cuando tú estás cuando tú estás en la iglesia y te gozas. Pero el Espíritu Santo se contrista cuando tú vas a hacer algo malo. Es una persona. Es una persona, o sea, es una persona. Entonces, como cristianos que somos, debemos de cuidar de esas personas que viven. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Haciendo lo que Dios no te agrada. Cuando tú, como cristiano, haces algo que a Dios no le agrada, pues el Espíritu Santo se contrista y te hace entender, te hace entender que estás contristado. Te hace entender que algo malo existe, que la cosa no está bien. ¿Y qué te insta? Cuéntete, arrepiéntete, pasa tiempo conmigo, pasa tiempo con Dios. De hecho, hay algo muy importante y es que el Espíritu constantemente busca de que nosotros tengamos una conexión con Dios. Constantemente el Espíritu administra a tu espíritu de que ores, de que te levantes a las 3 de la mañana. E incluso a veces tú te despiertas a la madrugada y no puedes dormir y ¿qué? Te quedas en tu cama cuando te pones a ver el teléfono y no toma la seña de lo que te dice el Espíritu Santo, que lo que dice, ponte a bajar, pasa tiempo conmigo. Benny Hill decía que él contristó al Espíritu Santo de esa forma. Él estaba a las 12 en un lugar comiendo, estaban sentados todos, y mientras ellos comían, él escuchó que el Espíritu Santo le dijo, ve a orar. Él dijo, pero Señor, ¿cómo voy a orar si yo estoy comiendo? Es una falta de respeto de que yo me levante de esta silla y vaya a orar. Benny Hill dice, pero yo no puedo, Señor. Él desobedeció la voz del Espíritu. Porque a veces pensamos que contristamos al Espíritu Santo fornicando, adulterando, que eso es lo que más las personas señalan como pecado. Entonces, nosotros al desobedecer la voz del Espíritu, porque yo soy una persona, yo soy uno de los predicadores que siempre estoy expectante a percibir cuando Dios me habla. O sea, Dios habla de diferentes formas. Que, por ejemplo, estoy sentado en un lugar y escucho esa voz que me dice, ve a orar. Yo sé que no es mi carne, es el Espíritu. O sea, la carne nunca te va a decir que va a llorar. Entonces, hay gente que están esperando que Dios les confirme. Sentir por la carne. O háblame otra vez, o vence el cielo, manda abajo y Dios ponte a orar. Están esperando que venga un ángel y le diga, ve a orar, ve a buscar, verle la Biblia. Con el hecho de tú escuchar, porque yo digo que nosotros los predicadores tenemos un sensor de que sentimos cuando tenemos que leer la Biblia. Es el Espíritu que te está hablando. Es una forma de que el Espíritu te habla. Hay gente que quiere que Dios le hable en una voz audible y le diga, ve a orar, Luis, ve a orar, Luis. Entonces, es una forma de que Dios te habla cuando tú sientes en tu interior como ese sensor de tú, ese sentir, bueno, necesito orar, necesito leer la Biblia, necesito hacer esto. Entonces, hay una voz interior, el Espíritu Santo te habla en una voz interior. ¿De qué está dentro de ti? Claro, está dentro de ti. Hay personas que creen que el Espíritu Santo no habla. Y si es una persona, él habla de la verdad. Si es una persona, él escucha.
Él escucha. Entonces necesitamos que esta generación entienda que el Espíritu Santo es real. Él habla, Él escucha. Ahora, ¿cómo nosotros podemos acceder al Espíritu Santo? Mira, la única manera o la forma que habla el apóstol Pablo que uno puede acceder al Espíritu Santo es convirtiéndose en cuidados a Dios. Porque él decía en lo que leí ahorita, que es en Efesios, ¿verdad? Efesios 1:13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Inmediatamente tú crees en Dios, inmediatamente te entregas a Dios, pues tú eres sellado y recibes el Espíritu Santo. Tocaste un tema muy importante, muy interesante, que es el tema de la obediencia. Cuando hablamos de que se conquista el Espíritu Santo, tocaste el tema de la obediencia. Fíjense en algo. Hubo una vez en que todo el que pecaba hacía un sacrificio. Sí. Mataba un cordero, mataba una vaca, lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Hubo un día que Dios dijo: mira, ya yo no quiero más sacrificio. Wow. Yo no quiero más sacrificio, yo lo que quiero es obediencia. Yo quiero de que la gente me obedezca. Porque es que, imagínate en este tiempo, hermano, si la gente cada pecado que cometía hace un sacrificio, ¿cree que quedaría con un animal vivo? No. Pues sí, Eso quedaría, porque es que usted dice: no, pues que ya yo no quiero sacrificio. Ya yo quiero que tú me obedezcas. Y una forma de usted mantener el espíritu alegre es obedeciendo a Dios, obedeciendo lo que Dios manda, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, una vez usted se convierte, usted se entrega a Dios, se arrepiente de corazón, cambia su manera de vivir, usted se vuelve obediente a Dios y el Espíritu Santo mora en usted. Exacto. Y enfatizando en lo que es el poder del Espíritu, porque dice: pero recibiréis poder. O sea, me da a entender que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos poder. ¿Puede acaso alguien, para ya terminar, puede acaso alguien tener al Espíritu Santo y no tener poder? Mira, esa es una pregunta muy interesante. Muy interesante. Fíjate en algo. Si la Biblia dice: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, el libro de hecho lo escribe el doctor Lucas, el libro de Lucas también. Y si él dice: recibiréis poder cuando recibas el Espíritu Santo, es porque ya él vio que cuando el Espíritu Santo cayó sobre Jesús y cayó sobre otras personas, ¿qué pasó? Recibieron poder. Entonces, hay personas que tal vez reciben al Espíritu y no es que no tienen poder, no lo usan. Wow. No alimentan. No tienen la fe, ¿verdad? No tienen la fe, no la alimentan. Porque es que, fíjate, hacíamos un estudio en la Biblia, en la iglesia, perdón, hablando del pan de vida, ¿verdad? Hablando del pan. Y dice: mira, es que a veces el pan está ahí, en la mesa. Y hay personas que lo toman, se alimentan, pero hay otros que no. Entonces, el Espíritu Santo está en ti. Ahora bien, ¿por qué no tienes poder? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Estás en intimidad? ¿Estás alimentando? ¿Estás teniendo conocimiento? Porque es que yo decía el otro día, hablando del tema de revelación, decía: mira, la única manera de tú tener revelación es tener conocimiento. Muy fuerte. Porque fácilmente, Abraham, yo te da una revelación, un sueño, pero tú no lo interpretas, porque no hay en ti el conocimiento. Hay veces que tú tienes una revelación y bien me la cuenta a mí, pero yo no sé. Entonces yo no tengo el conocimiento, por eso que Dios dice: bueno, yo no te voy a dar la revelación ahora porque no vas a saber interpretar. Ahora bien, el Espíritu Santo sí está en ti, pero a veces nosotros no sabemos lo que No sabemos usarlo. ¿Qué dice la Biblia? Miren, mayores cosas harán en mi nombre. O sea, que si el Espíritu que moró en Jesucristo cuando descendió con Paloma es el mismo que mora en ti, que mora en mí, vamos a hacer mayores cosas para que Jesucristo hace. Solamente tenemos que conocer qué tenemos adentro. Tenemos que reconocer qué es el Espíritu, de qué es capaz el Espíritu. Y cuando nosotros creamos y reconozcamos eso, pues podemos hacer cualquier cosa. Claro. Ya para terminar, dice: pero recibiréis poder. La palabra poder es autoridad, es capacidad. Cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos poder, tenemos capacidad para hacer muchas cosas. A veces yo no entiendo cómo hay personas que dicen: yo tengo el Espíritu Santo, y ellos no tienen fuerza, porque wow, el Espíritu Santo te inyecta fuerza, te da fuerza. El Espíritu Santo lo es todo para el ser humano. Entonces, no es posible de que alguien tenga el Espíritu Santo y no tenga fuerza, no tenga capacidad, no tenga poder, no tenga vigor. Entonces, necesitamos que la gente entienda que el Espíritu Santo lo es todo para el ser humano. Y tocaste un tema muy interesante, pero voy a, para así cerrar, dice:
Dice que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en Timoteo 1:6, me parece que está, dice, aviva el fuego del don del Espíritu que está en ti. Claro. El problema de mucha gente es que no saben usar lo que tienen. Es lo que te digo. Pero también, y están buscando el fuego por otro lado donde el fuego está en ellos. El apóstol le dijo a Timoteo, el fuego está en ti, aviva el fuego que está en ti. O sea que hay una generación que está buscando fuego en predicadores, disculpen porque lo voy a decir así, en predicadores de las redes, en predicadores internacionales, en predicadores de renombre. Entonces nunca encontrarás el fuego, si encontrarás enseñanza, encontrarás, claro está, motivación, pero el fuego está dentro de ti, trabaja lo que Dios te dio, trabaja lo que tú tienes. Entonces si esta generación entiende que debe trabajar lo que tienen, otra cosa será. Tu vida va a cambiar cuando tú entiendas que tienes que avivar el fuego que está dentro de ti. Tú tienes el depósito, no te enfoques en el depósito de otro. Hay personas, varón, que se enfocan en el depósito de otro y el de ellos se Mira, para cerrar yo voy a decir algo muy cortito. Mira, y es que hay algo que es muy peligroso y está atacando mucho a todo el cristiano en este tiempo, y es el pensamiento. Wow. Mira, yo predicaba acerca de diálogos internos hace un tiempo, y es que me enfocaba mucho en Elías. Elías era un tipo que pedía fuego y venía fuego. Pedía lluvia y venía lluvia. Le decía lluvia, párate, no llueva, y no llovía. Iba al rey y le decía que verdad en su cara, sin miedo. Y un día abrió la boca, no era el rey, y el tipo tuvo miedo y se escondió. Se escondió porque aún él tenía el espíritu, aún él tenía el fuego, hubo algo que le trabajó en la mente. Te va a matar. Entonces, a veces nosotros tenemos el poder, pero viene la mente y dice, no, tú no puedes más. Que ya esa batalla te va a vencer. Que, mira, te está criticando la vecina, que no, que tú no, por ejemplo, allá le suelto mucho a las personas que tienen potencial. Mira, tú tienes potencial de predicador. Ay, no, que yo no puedo, que soy. La mente te limita mucho. La mente tiene un poder extraordinario. Un poder extraordinario. Entonces, ¿qué sucede cuando Elías está escondido? Viene Dios, se aparece en un sitio apacible y le dice, dime, ¿qué es lo que te pasa? Que tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre que manda fuego, que todo, que te enfrentaste un día a 400 profetas de Baal y lo venciste. No, es que la mujer de Dios me va a matar. Y yo estoy solo, no hay más nadie conmigo. Y dice, pero venga acá, Elías. Y la escuela de profetas que tú tenías, hay 7,000 hombres ahí, hombres que van a pelear contigo. Entonces, la mente es muy peligrosa. Y la mente puede inhabilitar muchas cosas que el Espíritu quiere hacer en ti. Así es. Pues Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Espero que esta palabra haya ministrado tu vida. Así que Dios